El mundo suele ver Montenegro como un pequeño punto en el mapa de Europa, una costa más entre tantas, discreta y fácil de pasar por alto. Pero, ¿y si ese pequeño territorio escondiera paisajes que parecen desafiar la lógica, donde el mar se adentra en la montaña y el tiempo se pliega sobre sí mismo? ¿Y si más allá de su tamaño existiera un país donde cada valle, cada ciudad de piedra y cada curva del camino guarda siglos de historia aún viva? Este no es un viaje para contar distancias ni enumerar destinos, sino una exploración de un territorio donde la naturaleza y la memoria conviven en silencio. Desde bahías que parecen fiordos hasta pueblos suspendidos entre roca y cielo, Montenegro revela una belleza que no se impone, se descubre lentamente. Aquí, cada paisaje no solo se observa, se siente, en el viento que desciende de las montañas, en el eco de las murallas antiguas, en la quietud del agua que lo refleja todo. Prepárate para descubrir un Montenegro inesperado, profundo y casi irreal. Un lugar donde cada paso es un encuentro con el tiempo, la historia y la esencia intacta de la tierra. Desde lejos, Kotor no parece una ciudad, sino un susurro de piedra atrapado entre montañas que caen directamente al mar. Encajada en la bahía más profunda del Adriático, su silueta parece más un fiordo que una costa mediterránea. ¿Cómo pudo una ciudad crecer en un lugar donde la tierra parece no dejar espacio para respirar? Durante siglos, Kotor fue un punto estratégico del comercio veneciano, protegida por murallas que trepan por la montaña como una serpiente de piedra. Desde el nivel del mar hasta lo alto de la fortaleza de San Giovanni, más de 1.300 escalones trazan una línea entre defensa y fe. Los locales dicen que cada piedra de estas murallas guarda la memoria de invasiones, terremotos y siglos de resistencia. Dentro del casco antiguo, las calles estrechas se entrelazan como un laberinto diseñado no para perderse, sino para protegerse. La Catedral de San Trifón, construida en el siglo XII, permanece en pie como testigo silencioso de un tiempo en que la religión y el poder eran inseparables. Pero Kotor no vive solo en su historia, sino en su ritmo cotidiano. Ropa tendida entre balcones, gatos que dominan las plazas y campanas que marcan el paso del día. Al atardecer, la bahía se convierte en un espejo oscuro donde las montañas parecen disolverse en el agua. Es entonces cuando la ciudad deja de parecer real, como si flotara entre dos mundos, el de la piedra y el del reflejo. Aquí, la naturaleza no rodea a Kotor, la define, la limita y al mismo tiempo la protege. Y mientras las sombras suben por las murallas,
Kotor susurra una verdad simple. Algunas ciudades no conquistan el paisaje, aprenden a pertenecerle. Perast aparece junto a la bahía como una pausa en el tiempo, donde el silencio pesa más que el sonido. Antigua ciudad marítima del Adriático. Fue en el siglo XVII un centro de navegación y riqueza bajo la influencia veneciana. ¿Cómo un lugar tan pequeño pudo dominar rutas que conectaban mundos lejanos? Aquí, más que crecer, el tiempo decidió quedarse, preservando una ciudad donde cada piedra aún recuerda el mar. Frente a Perast, flotando sobre el agua, surge una isla que parece imposible, como si hubiera sido soñada antes de existir. Gospod Škrpiela no nació de la naturaleza, sino de siglos de fe acumulada piedra tras piedra. Según la tradición, marineros comenzaron a arrojar rocas aquí tras encontrar un icono sagrado en el mar. Con el tiempo, ese gesto se convirtió en ritual, y el ritual en tierra firme. Hoy, la iglesia guarda arte, relatos de naufragios y promesas cumplidas, testigos silenciosos de una devoción persistente. Entre mito y realidad, esta isla revela una verdad profunda. Incluso el mar puede ser transformado por la fe humana. En el corazón de Kotor, la Catedral de San Trifón se alza como una de las estructuras más antiguas del Adriático, construida en el siglo XII. Sus muros han resistido terremotos y guerras, como si la piedra misma se negara a olvidar. Dedicada al santo patrón de la ciudad, su interior guarda reliquias y frescos que narran siglos de devoción. Pero más allá de la catedral, la mirada asciende hacia la fortaleza de San Giovanni, que vigila desde lo alto de la montaña. Más de 1000 escalones conectan la ciudad con esta defensa, una línea vertical entre lo terrenal y lo estratégico. Fue construida para proteger la fe o el comercio, o ambos al mismo tiempo. Desde arriba, la bahía se revela en silencio mostrando por qué este lugar fue tan codiciado durante siglos. Aquí, piedra y altura se convierten en lenguaje, un diálogo entre poder, fe y supervivencia. La bahía de Perast no es solo agua, es un espejo donde el tiempo parece observarse a sí mismo. Rodeada por montañas abruptas, su forma recuerda a un fiordo, aunque pertenece al corazón del Mediterráneo. En sus orillas,
El casco antiguo se extiende en una línea elegante de palacios de piedra blanca. Construidos entre los siglos XVII y XVIII, estos edificios reflejan la riqueza de una ciudad que vivía del mar. Pero hoy, las calles permanecen casi vacías, como si la historia se hubiera retirado en silencio. No hay prisa aquí, solo el eco de pasos que alguna vez llenaron estos caminos. Las barcas cruzan lentamente, rompiendo apenas la superficie del agua. Al atardecer, la luz convierte la bahía en oro líquido y las fachadas parecen suavizarse en la penumbra. En ese instante, realidad y recuerdo se mezclan, como si el pasado aún flotara sobre el presente. Y así, Perast permanece no como una ciudad detenida, sino como un lugar que eligió no dejar ir su propia memoria. Desde el aire, la bahía de Kotor no parece parte del Mediterráneo, sino un secreto oculto entre montañas que se hunden en el mar. Sus aguas profundas se adentran en la tierra como un fiordo, aunque en realidad es un antiguo cañón fluvial inundado hace miles de años. ¿Cómo un paisaje tan cerrado puede abrirse al infinito en cada reflejo? Rodeada por los Alpes Dináricos, la bahía crea un microclima donde la niebla, la luz y el agua se entrelazan constantemente. Durante siglos, estas aguas protegidas sirvieron como refugio natural para barcos, convirtiendo la región en un punto estratégico del Adriático. Ciudades como Kotor, Perast y Rizán nacieron en sus orillas, cada una mirando al mismo mar, pero contando historias distintas. Los antiguos marineros creían que la bahía estaba bendecida, un lugar donde las tormentas perdían su furia antes de tocar tierra. Pero más allá del mito, su forma cerrada y sus montañas actúan como un escudo natural contra los vientos más violentos. A primera hora del día, el agua permanece inmóvil, como si el tiempo aún no hubiese comenzado. Las montañas se reflejan con tal claridad que es difícil distinguir dónde termina la roca y comienza el cielo. Pequeñas embarcaciones cruzan lentamente, dejando trazos efímeros sobre una superficie casi perfecta. A lo largo de la costa, campanarios, casas de piedra y muelles antiguos recuerdan una vida ligada al mar desde hace siglos. Aquí, la naturaleza no es solo un paisaje, es una arquitectura invisible que define cada asentamiento humano. Al caer la tarde, la luz se filtra entre las montañas,
tiñendo la bahía de tonos dorados y azules profundos. En ese momento, todo parece suspendido, como si la bahía respirara en silencio. No es un lugar de movimiento rápido, sino de contemplación, donde cada mirada se detiene más de lo esperado. La bahía de Kotor no impone su belleza, la revela lentamente, capa por capa. Y así comienza el viaje, en un lugar donde el mar no separa la tierra, sino que la abraza. A diferencia del silencio de la bahía, Budva se presenta como un pulso constante donde el mar y la historia conviven sin pausa. Su ciudad antigua, rodeada por murallas de piedra, se adentra en el Adriático como una pequeña península suspendida en el tiempo. ¿Cómo puede un lugar con más de 2500 años de historia seguir vibrando con tanta intensidad hoy? Fundada por los griegos y luego transformada por romanos y venecianos, Budva ha sido testigo de imperios que llegaron y desaparecieron. Sus murallas, reforzadas durante la Edad Media, aún protegen un laberinto de calles estrechas y plazas ocultas. Dentro, cada piedra parece haber absorbido siglos de pasos, voces y ecos que aún resuenan en el aire. La ciudad no solo conserva su pasado, lo habita. Cafés, galerías y hogares se mezclan con iglesias antiguas y restos arqueológicos. A pocos metros, el mar golpea suavemente las murallas, recordando que Budva siempre ha vivido entre dos mundos. Playas de arena y aguas claras la convierten hoy en uno de los destinos turísticos más importantes de Montenegro. Pero más allá del turismo, la vida local sigue su propio ritmo, entre mercados, conversaciones y tardes que se alargan frente al mar. Al amanecer, las calles aún vacías revelan una Budva más íntima, donde la historia se siente más cercana. Y al caer la noche, luces y música transforman el mismo espacio en un escenario vibrante y contemporáneo. Este contraste no es una contradicción, sino la esencia misma de la ciudad. Pasado y presente coexistiendo sin imponerse. Budva no es solo un destino, es una transición, un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre el silencio y el movimiento. Y mientras las olas continúan golpeando las murallas, queda claro que aquí el tiempo no se detiene. Solo aprende a adaptarse.
Desde la distancia, Sveti Stefan parece un espejismo de terracota flotando sobre el Adriático, unido al continente por una delgada franja de arena. ¿Es una isla, una ciudad o un recuerdo detenido entre el mar y la piedra? Lo que hoy parece un refugio exclusivo, comenzó como un humilde pueblo pesquero en el siglo XV, construido para resistir invasiones otomanas. Sus casas de piedra, compactas y defensivas, formaban una pequeña fortaleza donde cada muro era también un escudo. Con el paso del tiempo, el aislamiento que antes protegía terminó preservando su esencia intacta. En el siglo XX, el lugar fue transformado en un hotel de lujo, pero su estructura original nunca fue alterada. Caminar por sus calles es recorrer siglos sin interrupciones, donde cada escalón ha sido pulido por generaciones invisibles. Los techos de teja roja contrastan con el azul profundo del mar, creando una imagen que parece diseñada, pero que es completamente real. Algunos dicen que la isla guarda la energía de quienes alguna vez vivieron aquí, pescadores, familias, defensores de un territorio mínimo. Pero más allá del mito, su ubicación revela una lógica precisa: control visual del mar y protección natural en todos sus flancos. Al amanecer, la luz cae suavemente sobre los muros, y la isla parece despertar sin ruido, como si aún perteneciera a otra época. Durante el día, el mar que la rodea actúa como un espejo que la separa del mundo moderno. Y al atardecer, cuando el cielo se funde con el agua, Sveti Stefan deja de parecer un lugar y se convierte en una imagen suspendida. Aquí, el lujo no está en lo construido, sino en lo conservado. Y mientras la marea sube y baja, la isla recuerda que incluso los lugares más pequeños pueden contener siglos de historia en silencio. Lejos del brillo de la costa moderna, Staribar yace en silencio, como una ciudad que decidió quedarse atrás en el tiempo. Situada al pie de las montañas Rumija, mira hacia el Adriático sin tocarlo, separada del mar por distancia y memoria. ¿Por qué una ciudad portuaria eligió alejarse del agua que alguna vez le dio vida? Fundada hace siglos y reconstruida por bizantinos, venecianos y otomanos, Staribar es un mosaico de civilizaciones superpuestas. Sus murallas de piedra, hoy erosionadas, fueron alguna vez una defensa vital contra invasiones que llegaban tanto por tierra como por mar.
Los locales cuentan que cada terremoto no destruyó la ciudad, sino que la transformó, dejándola suspendida entre ruina y permanencia. En sus calles vacías, la vegetación crece entre las grietas, como si la naturaleza reclamara lentamente lo que fue suyo. Aún así, los restos de iglesias, mezquitas y torres hablan de un pasado donde culturas distintas convivían en un equilibrio frágil. Más abajo, el viejo olivo de Mirovica, con más de 2000 años, sigue en pie, recordando que la vida puede durar más que cualquier imperio. Desde lo alto, el mar brilla a la distancia, cercano pero inalcanzable, como un recuerdo que ya no se puede tocar. Aquí, el viento no solo sopla, susurra historias de comercio, guerra y abandono. Stary Bar no es una ciudad muerta, es una pausa en el tiempo, un lugar donde el pasado no ha terminado de irse. Cada piedra caída, cada arco roto, parece guardar una pregunta sin respuesta. Y en ese silencio profundo, la ciudad revela su verdadera esencia. No todo lo que se pierde desaparece. Porque en Stary Bar, las ruinas no son el final de la historia, sino su forma más honesta. Desde las ruinas silenciosas de Stary Bar, el viaje desciende hacia un Montenegro completamente distinto, donde el pasado cede espacio al presente. Tivat se abre frente al mar como una ciudad luminosa, moderna, donde el Adriático refleja no solo montañas, sino ambiciones. Aquí, el puerto no es un vestigio del pasado, sino una visión del futuro. Porto Montenegro, construido sobre una antigua base naval yugoslava, redefine el concepto de puerto en el Mediterráneo. Como un lugar marcado por la historia militar, se transformó en uno de los destinos náuticos más lujosos de Europa. Hoy, superyates de todo el mundo reposan en sus aguas, alineados como símbolos flotantes de riqueza global. Pero más allá del lujo visible, el puerto es también un complejo cuidadosamente diseñado, con infraestructura marina avanzada y sostenibilidad integrada. Calles amplias, palmeras y fachadas elegantes crean una atmósfera que combina arquitectura contemporánea con influencias venecianas. Cafés, boutiques y galerías se extienden a lo largo del paseo marítimo, donde la vida transcurre con un ritmo pausado pero sofisticado. A diferencia de otras ciudades, aquí el turismo no invade, se integra en el paisaje como una extensión natural del lugar. Sin embargo, bajo la superficie pulida, aún late la memoria de su pasado estratégico,
invisible pero presente. Al atardecer, la luz dorada se refleja en los cascos de los barcos, transformando el puerto en un escenario casi irreal. El sonido del agua golpeando suavemente contra los muelles reemplaza el bullicio, devolviendo al lugar una calma inesperada. Tivat demuestra que una ciudad puede reinventarse sin borrar completamente su historia. Y mientras la noche cae sobre Porto Montenegro, queda claro que incluso el lujo más moderno sigue dependiendo del mismo elemento eterno, el mar. Después de ciudades de piedra y memorias profundas, el camino se abre hacia la costa donde el ritmo comienza a suavizarse. Petrovac na Moru aparece como un suspiro junto al Adriático, un pequeño pueblo donde el mar dicta el tempo de cada día. A diferencia de las ciudades fortificadas, aquí no hay muros que separen, solo una bahía abierta que invita a quedarse. ¿Cómo un lugar tan tranquilo logró sobrevivir entre siglos de imperios y rutas marítimas? En tiempos venecianos, Petrovac fue un punto estratégico discreto, protegido por una pequeña fortaleza que aún observa el horizonte. Hoy, esa fortaleza permanece como un recordatorio silencioso de un pasado, en el que incluso la calma necesitaba defensa. La playa, cubierta de suaves piedras rojizas, refleja la luz del sol con un brillo cálido que cambia a lo largo del día. Frente a la costa, dos pequeñas islas emergen del mar, como fragmentos de historia suspendidos entre agua y cielo. Algunos dicen que guardan antiguos monasterios, otros que son simples testigos del paso del tiempo. Más allá del mito, estas formaciones son restos geológicos moldeados por siglos de erosión marina. En el paseo marítimo, la vida transcurre sin prisa. Cafés abiertos, pasos lentos, conversaciones que se extienden hasta el atardecer. Aquí, el lujo no está en la grandeza, sino en la simplicidad de un día que no necesita apresurarse. Cuando el sol comienza a caer, el mar se vuelve dorado, y el pueblo parece fundirse con la luz. En ese instante, Petrovac deja de ser un destino turístico y se convierte en un refugio del tiempo. Y mientras la noche se posa suavemente sobre la bahía, queda claro que algunos lugares existen no para impresionar, sino para permitirnos detenernos.
Más allá de la curva de la bahía, donde las montañas comienzan a descender hacia el Adriático, surge Ersek Novi como una ciudad de capas superpuestas. Desde lejos, parece escalar la colina, sus casas blancas ascendiendo en terrazas hacia la luz. Pero ¿cómo una ciudad tan serena llegó a ser una de las más disputadas de la región? Fundada en el siglo XIV, Ersek Novi fue conquistada por otomanos, venecianos, españoles y austrohúngaros, cada uno dejando su huella en piedra. Sus fortalezas no son solo estructuras defensivas, sino páginas de historia escritas en diferentes estilos arquitectónicos. La fortaleza Khan Likula, alguna vez prisión otomana, hoy se abre como un anfiteatro donde el pasado y el presente se encuentran. Más arriba, Fortemare observa el mar, recordando una época en la que el horizonte podía traer tanto comercio como invasión. Los locales cuentan historias de túneles secretos y pasadizos ocultos bajo la ciudad, ecos de tiempos en los que la supervivencia dependía del ingenio. Aunque algunas de estas historias se desvanecen en la leyenda, muchas de las estructuras subterráneas aún existen. Las escaleras interminables conectan cada nivel de la ciudad, como venas que transportan vida entre mar y montaña. Aquí, la vida diaria se mezcla con la historia. Ropa colgada entre muros antiguos, niños jugando en plazas donde alguna vez marcharon soldados. A lo largo de la costa, el aire se llena del aroma de pinos y sal, creando una atmósfera que equilibra frescura y profundidad. Al atardecer, las fortalezas se tiñen de tonos dorados, y la ciudad parece detenerse en un instante suspendido. Es entonces cuando Ersek Novi revela su verdadera naturaleza, no una ciudad de guerra, sino de transformación. Cada imperio pasó, pero la ciudad permaneció, adaptándose, absorbiendo, reinventándose. Y mientras la luz desaparece en el Adriático, Ersek Novi nos recuerda que algunos lugares no sobreviven resistiendo, sino cambiando sin perder su esencia. Desde lo alto, el cañón del río Moracha se abre como una herida profunda en la tierra, donde el verde y la roca parecen enfrentarse en silencio. El río, de un color esmeralda intenso, serpentea entre paredes casi verticales que descienden cientos de metros hacia la corriente. ¿Cómo pudo el agua esculpir un paisaje tan abrupto, tan preciso, a lo largo de miles de años? La respuesta yace en el tiempo. La erosión constante del río Moracha ha tallado este cañón,
creando uno de los corredores naturales más dramáticos de Montenegro. A lo largo de sus bordes, la carretera se aferra a la montaña, girando en curvas estrechas que parecen desafiar la gravedad. Los puentes que cruzan el cañón no son solo estructuras, sino líneas suspendidas entre dos abismos, conectando no solo tierra, sino historias. Algunos viajeros dicen que, al detenerse en medio de uno de estos puentes, el viento parece llevar voces antiguas desde el fondo del valle. Pero más allá del mito, el sonido es real, el eco del agua golpeando la roca, amplificado por las paredes del cañón. Aquí, la naturaleza no es pasiva, es una fuerza en movimiento constante, moldeando el paisaje incluso hoy. En ciertos tramos, el río se calma, reflejando el cielo como si ocultara la violencia que lo formó. Y en ese contraste entre calma y poder, el cañón revela su verdadera esencia, equilibrio entre destrucción y creación. Mientras el camino continúa serpenteando hacia el interior del país, el Moracha queda atrás como un recordatorio de que incluso la piedra cede ante el tiempo. A medida que el camino se aleja del cañón y asciende hacia el norte, el paisaje se abre en silencio hasta revelar una superficie de agua que parece demasiado perfecta para ser real. El lago Piva, con sus tonos turquesa profundos, descansa entre montañas escarpadas como un espejo sostenido por la tierra. Pero este lago, tan sereno en apariencia, no es completamente natural. Fue creado en el siglo XX tras la construcción de una presa sobre el río Piva, transformando un valle entero en un vasto cuerpo de agua. ¿Puede algo construido por el hombre sentirse tan antiguo, tan profundamente integrado en el paisaje? Con el tiempo, la naturaleza reclamó el lago, envolviéndolo en bosques densos y montañas que reflejan su imagen en la superficie inmóvil. Desde ciertos puntos, el agua parece desaparecer en capas de niebla, como si el lago no tuviera fin. Los bosques que lo rodean albergan una biodiversidad rica, donde el silencio solo se rompe por el viento entre los árboles y el eco distante de aves. En sus orillas, pequeñas embarcaciones flotan casi inmóviles, recordando que aquí el tiempo fluye más lento. Bajo la superficie, antiguos caminos y estructuras permanecen sumergidos, vestigios de un paisaje anterior que aún existe, pero invisible. Los locales cuentan que, en días tranquilos, el lago guarda secretos del pasado, como si las aguas recordaran lo que una vez estuvo allí.
Sin embargo, la ciencia habla de equilibrio, un ecosistema adaptado, donde la intervención humana dio paso a una nueva armonía natural. Al atardecer, las montañas se reflejan en el agua con tal claridad que el mundo parece duplicarse, cielo y tierra unidos en un solo plano. Y en esa quietud casi irreal, el lago Piva revela una verdad silenciosa. Incluso lo creado por el hombre puede, con el tiempo, convertirse en parte del alma de la naturaleza. En el norte de Montenegro, donde el aire se vuelve más frío y el horizonte más salvaje, se alza Durmitor como un reino de piedra y silencio. No es solo un parque nacional, es un paisaje esculpido por el tiempo, donde glaciares antiguos dejaron su huella en cada valle y cada lago. ¿Cómo puede un lugar sentirse tan vasto y, al mismo tiempo, tan íntimo? Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Durmitor alberga más de 40 picos que superan los 2.000 metros de altura. Entre ellos, el Bobotov Kuk domina el cielo, como una presencia inmóvil que observa el paso de las estaciones. A sus pies, 18 lagos glaciares reflejan el mundo como espejos antiguos, siendo el lago Negro el más profundo y enigmático. Los locales cuentan que sus aguas oscuras esconden secretos que el bosque protege celosamente. Pero la ciencia revela otra historia. Sedimentos, profundidad y sombras crean esa ilusión de oscuridad infinita. Aquí, los bosques de pinos negros se extienden como una respiración lenta, absorbiendo el viento y guardando el silencio. En verano, los senderos se llenan de pasos suaves, caminantes que buscan perderse para encontrarse. En invierno, la nieve transforma el paisaje en un mundo suspendido, donde todo sonido parece amortiguado por el frío. La vida salvaje aún persiste en estos bosques. Osos, lobos y aves que rara vez se dejan ver, pero siempre se sienten presentes. Cada roca, cada árbol, parece haber encontrado su lugar exacto en un equilibrio que no necesita intervención humana. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en estaciones, en el deshielo, en el crecimiento lento de la vida. Al atardecer, la luz cae sobre las montañas como un velo dorado, suavizando incluso las formas más abruptas. Es entonces cuando Durmitor deja de ser geografía y se convierte en sensación. Un lugar donde la naturaleza no impresiona por su fuerza, sino por su calma profunda.
Y mientras el viento recorre los picos, queda claro que Durmitor no es solo un destino, sino un recordatorio de lo intacto que aún puede ser el mundo. Desde las alturas de Durmitor, la tierra parece abrirse lentamente, revelando una herida profunda tallada por el tiempo. Este es el cañón del río Tara, uno de los más profundos de Europa, descendiendo hasta más de 1.300 metros en algunos puntos. ¿Qué fuerza pudo esculpir una grieta tan inmensa en el corazón de la roca? Durante millones de años, el río Tara ha tallado este paisaje, una obra paciente de agua contra piedra. Sus aguas, de un azul casi irreal, son consideradas entre las más limpias del continente. Desde arriba, el río parece un hilo de luz que serpentea entre paredes verticales cubiertas de vegetación. Pero dentro del cañón, el sonido cambia. El agua golpea, fluye, respira con una energía constante. Los antiguos creían que estos desfiladeros eran dominios de espíritus, lugares donde la naturaleza hablaba con voz propia. Hoy, la ciencia explica su formación, pero no logra reducir la sensación de asombro que provoca. Puentes como el de Jurjevića Tara cruzan el vacío, suspendidos entre dos mundos, conectando lo humano con lo indomable. Desde allí, la vista no solo es vertical, es emocional, una caída que se siente en el pecho. Aventureros descienden al río en balsas, dejándose llevar por corrientes que han existido mucho antes que ellos. Sin embargo, incluso en movimiento, el cañón impone una quietud extraña, como si todo ocurriera dentro de un silencio más profundo. Y así, el río Tara continúa su viaje, recordándonos que incluso la fuerza más suave, con el tiempo, puede transformar el mundo. En el corazón montañoso de Montenegro, donde la tierra se abre en silencio, el río Tara talla uno de los cañones más profundos de Europa. Suspendido sobre ese abismo, el puente Jurjević Tara no parece construido, sino trazado como una línea frágil entre dos mundos. ¿Cómo pudo el ser humano desafiar una caída de más de 150 metros con una estructura tan ligera a la vista?
Inaugurado en 1940, este puente fue en su momento uno de los mayores logros de ingeniería en los Balcanes. Con 5 arcos elegantes, se extiende más de 365 metros, conectando montañas que durante siglos permanecieron aisladas. Pero su historia no es solo técnica, también está marcada por la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de sus propios ingenieros ayudó a destruir parte del puente para frenar el avance enemigo. Un acto que convirtió esta estructura en símbolo de resistencia y sacrificio. Hoy, reconstruido, el puente sigue en pie, no solo como vía de paso, sino como memoria suspendida en el aire. Abajo, el río Tara fluye con un azul casi irreal, esculpiendo el paisaje piedra a piedra a lo largo de miles de años. El cañón, protegido como parque nacional, alberga una biodiversidad única, donde el tiempo parece moverse más lento. Desde el puente, el viento sopla constante, llevando consigo el eco del agua y el silencio de las montañas. Algunos viajeros dicen que al cruzarlo no solo se cambia de lado, sino de perspectiva. Aquí, la naturaleza no es un fondo, es una fuerza que define cada decisión humana. Y mientras el puente se arquea sobre el vacío, recuerda que incluso las estructuras más sólidas nacen de un momento de riesgo. A la entrada de la bahía de Kotor, donde el Adriático se abre hacia el horizonte, una pequeña isla circular emerge como un punto de piedra en medio del mar. Mamula no parece una isla natural, sino una fortaleza que decidió convertirse en paisaje. Construida en el siglo XIX por el general austrohúngaro Lázár Mamula, su forma perfectamente simétrica revela su propósito militar. Desde arriba, sus muros redondos parecen un ojo vigilante, observando el paso de barcos entre el mar abierto y la bahía. Pero lo que hoy parece silencioso, alguna vez fue un lugar de encierro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fortaleza fue utilizada como prisión, donde el aislamiento era tan implacable como el propio mar. Las paredes aún guardan ese eco, una memoria que no se ve, pero se siente en el aire inmóvil. Sin embargo, con el paso del tiempo, la isla ha comenzado a transformarse, abriendo sus puertas a visitantes que llegan en pequeñas embarcaciones. El mar que una vez aisló, ahora conecta, reflejando la fortaleza en aguas tranquilas que suavizan su historia. Y así,
Mamula permanece entre dos identidades, una estructura de control convertida en destino, donde el pasado sigue susurrando bajo la luz del Adriático. Más al sur, donde Montenegro casi se disuelve en el Adriático, Ulcinj aparece como un suspiro cálido entre arena, mar y memoria. A diferencia de las bahías cerradas del norte, aquí el horizonte se abre y el mar respira sin límites. ¿Cómo un lugar tan luminoso puede guardar historias tan profundas y complejas? Ulcinj es una de las ciudades más antiguas del Adriático, con más de 2000 años de historia marcada por ilirios, romanos, venecianos y otomanos. Su casco antiguo se alza sobre un promontorio rocoso, mirando al mar como si aún vigilara rutas olvidadas. Pero no todo aquí es piedra. Al sur se extiende Velika Playa, una de las playas más largas de Europa, con más de 13 kilómetros de arena fina. La arena oscura, rica en minerales, no solo refleja la luz, sino que ha sido considerada durante siglos como terapéutica. Los vientos que cruzan la costa han convertido este lugar en un santuario natural para el kitesurf, donde el aire y el agua se encuentran en constante diálogo. Sin embargo, más allá de la geografía, Ulcinj guarda otra identidad. Una fuerte herencia albanesa que define su lengua, su cocina y su ritmo de vida. En sus calles, el aroma del café y las especias se mezcla con el sonido de idiomas que cruzan fronteras invisibles. Antiguamente, este puerto también fue refugio de piratas. Y algunos relatos dicen que incluso cautivos famosos encontraron aquí su destino. Hoy, esas historias sobreviven no en cadenas, sino en relatos susurrados entre muros antiguos y terrazas abiertas al mar. Al atardecer, el cielo se incendia sobre la costa, y la luz dorada se funde con la arena y el agua en un solo trazo. Es entonces cuando Ulcinj deja de ser un punto en el mapa y se convierte en una sensación cálida, abierta, casi infinita. Y mientras el mar se oscurece lentamente, queda claro que aquí la historia no se detiene. Se disuelve suavemente en el horizonte. Desde la costa,
el viaje se adentra hacia el interior, donde el paisaje cambia y la historia cede espacio a una nueva narrativa. Podgorica, la capital de Montenegro, no seduce con antigüedad, sino con una modernidad silenciosa y en constante construcción. Aquí, el río Morača corta la ciudad como una línea de vida que separa y al mismo tiempo conecta. Y sobre él, elevándose con elegancia, aparece el Millennium Bridge, una estructura que parece dibujada más que construida. Inaugurado en 2005, este puente atirantado se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Su mástil principal, inclinado y firme, sostiene una red de cables que se extienden como cuerdas tensadas hacia el cielo. ¿Es solo una obra de ingeniería o una declaración de identidad en un país que equilibra pasado y futuro? Desde un punto de vista técnico, el diseño permite una distribución eficiente del peso, reduciendo la necesidad de pilares en el agua. Pero desde el suelo, lo que se percibe es otra cosa: ligereza, apertura, una sensación de movimiento constante. A lo largo del día, peatones y vehículos cruzan sin detenerse, integrando el puente en el ritmo cotidiano de la ciudad. Al caer la noche, las luces lo transforman en una línea brillante suspendida sobre la oscuridad del río. El reflejo en el agua duplica su forma, creando una simetría casi perfecta entre estructura y silencio. Aquí, la arquitectura no busca imponerse, sino acompañar el flujo de la ciudad que crece a su alrededor. Y en ese equilibrio entre acero, luz y agua, el Millennium Bridge revela una verdad distinta. Incluso lo nuevo puede sentirse eterno cuando encuentra su lugar en el paisaje. En el corazón montañoso de Montenegro, el puente de Moračica se extiende como una línea suspendida entre el abismo y el cielo. Desde arriba, el cañón parece abrirse sin fondo, una herida profunda tallada por el río Morača a lo largo de miles de años. ¿Cómo pudo el ser humano trazar un camino en un paisaje que parece resistirse a ser cruzado? Construido como parte de la autopista que conecta el norte y el sur del país, este puente no es solo infraestructura, sino una afirmación de ingenio frente a la geografía extrema. Sus pilares se aferran a la roca desnuda, calculados con precisión para soportar vientos, lluvias y el lento desgaste del tiempo. Los locales dicen que antes del puente, este paso era territorio de ecos y silencio, donde solo el río marcaba el ritmo del mundo. Hoy,
Los vehículos lo cruzan en segundos, pero el paisaje sigue imponiendo respeto, como si recordara quién estuvo primero. Al mirar hacia abajo, el verde profundo del cañón absorbe la luz, creando una sensación de inmensidad que desafía toda escala humana. Aquí, entre acero y piedra, se revela una verdad silenciosa. Incluso las estructuras más modernas siguen siendo huéspedes en un reino mucho más antiguo. Más al norte, donde las montañas se elevan con mayor suavidad, Colacín aparece como un refugio entre bosques y nieve. No es una ciudad que impresione por su tamaño, sino por la calma que envuelve cada rincón. Rodeado por las montañas de Bielacica y Komovi, este pequeño pueblo vive al ritmo de las estaciones. En invierno, la nieve cubre el paisaje como un manto silencioso, transformando caminos y tejados en formas suaves y casi irreales. ¿Qué significa vivir en un lugar donde el frío define el tiempo y la vida cotidiana? Históricamente, Colacín fue un punto de paso entre regiones montañosas, un lugar de descanso más que de permanencia. Hoy, se ha convertido en uno de los centros de esquí más importantes de Montenegro, atrayendo a quienes buscan la quietud del invierno. Pero más allá del turismo, la vida local sigue anclada en tradiciones simples. Leña apilada junto a las casas, chimeneas encendidas y el olor constante a madera quemada. Los bosques que rodean la ciudad, densos y antiguos, son parte de uno de los últimos ecosistemas vírgenes de Europa. Aquí, la naturaleza no es un paisaje, es una presencia constante que define cada decisión humana. Al amanecer, la luz se filtra entre los árboles cubiertos de escarcha, creando destellos que parecen suspendidos en el aire. El silencio es tan profundo que incluso los pasos sobre la nieve parecen demasiado fuertes. En Colacín, el tiempo no se acelera, se desacelera, como si el mundo exterior quedara detenido en las montañas. Y en esa quietud se entiende algo esencial. A veces, los lugares más pequeños guardan las formas más puras de paz.
Desde lo alto, el río Rijeka Krnojevica se curva suavemente como una serpiente verde que descansa entre colinas silenciosas. No parece un simple río, sino un trazo vivo dibujado con paciencia sobre la tierra. ¿Cómo puede un paisaje tan sereno esconder una historia tan profunda en su silencio? Este río fluye hacia el lago Skadar, el más grande de los Balcanes, una reserva natural que alberga cientos de especies de aves y ecosistemas únicos. En el siglo XV, estas aguas fueron testigo del surgimiento del Principado de Zeta, donde la familia Krnojevich estableció su poder. Hoy, lo que queda no es el ruido de la historia, sino su eco, suspendido entre agua y niebla. Los lugareños dicen que el río cambia de color con las estaciones, como si respirara con la tierra que lo rodea. Pero más allá de la leyenda, su forma sinuosa es el resultado de siglos de erosión lenta, donde el agua ha esculpido cada curva con precisión natural. A lo largo de sus orillas, pequeñas casas de piedra y embarcaderos de madera revelan una vida que se mueve al ritmo del agua. Pescadores lanzan redes en silencio, mientras los nenúfares flotan como fragmentos de cielo caídos sobre la superficie. Al amanecer, la neblina se levanta lentamente, difuminando las colinas hasta que el paisaje parece un recuerdo más que un lugar real. Es en ese instante cuando el tiempo se vuelve casi imperceptible, como si el río no fluyera hacia adelante, sino hacia el pasado. Aquí, la naturaleza no impone su fuerza, la susurra, invitando a quien observa a detenerse y escuchar. Y mientras el río continúa su curva infinita hacia el lago, deja claro que algunos paisajes no están hechos para ser atravesados, sino contemplados. El viaje continúa sobre el agua, donde la carretera desaparece y el mar toma el control del camino. Entre Kamenari y Lepetane, un ferry cruza la bahía de Kotor como un puente en movimiento suspendido entre dos orillas. No es solo un trayecto, sino una pausa, un instante donde el viaje se desacelera. Esta ruta, una de las más antiguas y utilizadas de Montenegro, conecta ambos lados de la bahía en pocos minutos, evitando el largo rodeo por tierra. Sin embargo, lo que ofrece no es rapidez, sino perspectiva. Mientras el ferry avanza, las montañas se elevan desde el agua como muros silenciosos, reflejándose en la superficie tranquila. Algunos dicen que la bahía respira aquí,
que sus aguas cambian de humor con el viento y la luz. Científicamente, su forma cerrada y profunda crea un ecosistema marino particular, donde corrientes y salinidad se equilibran con delicadeza. A bordo, los pasajeros permanecen en silencio, como si comprendieran que este breve cruce pertenece más al paisaje que al tiempo. Y al llegar a la otra orilla, queda la sensación de haber cruzado algo más que agua, una frontera invisible entre movimiento y contemplación. Desde ríos que se curvan en silencio hasta ciudades de piedra suspendidas entre mar y montaña, Montenegro no se recorre, se contempla. Este viaje no ha sido solo a través de paisajes, sino a través del tiempo, donde cada lugar guarda una memoria que aún respira. Aquí, la naturaleza no domina ni el hombre conquista. Ambos aprenden a coexistir en un equilibrio casi invisible. Entre bahías profundas, pueblos antiguos y caminos que se pierden en las alturas, queda una sensación difícil de nombrar, como un recuerdo que no nos pertenece del todo. Montenegro no se revela por completo, se insinúa, dejando siempre algo sin decir, como si protegiera sus secretos del paso apresurado del mundo. Y quizás por eso, al marcharnos, no sentimos que lo dejamos atrás, sino que una parte de él permanece con nosotros. Porque algunos lugares no terminan cuando el viaje acaba, continúan en silencio, como un eco que sigue resonando mucho después de haber partido.